7:32 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer en esta recta final de esta fase de los diálogos con el sector indígena. Al menos hay un tema que ha estado en la mesa y que no se ha podido conciliar, no se ha podido lograr un acuerdo respecto de un tema complejo que en otros países se ha podido subsanar y superar. El caso de Colombia, con un gobierno de izquierda se eliminaron los subsidios, se sinceró el precio de los derivados del petróleo. Aquí todavía un tema emblemático que desde el siglo pasado se mantiene. Por un lado el congelamiento y por otro incluso el pedido de reducción que implicaría más subsidio del Estado, menos recursos para el sector social, que no termina de entenderse en ese sentido. Antes de darle la palabra al señor ministro Darío Herrera, quiero ilustrar con el pronunciamiento que hiciera en las últimas horas respecto del tema de los subsidios del presidente Guillermo Lasso. 4.100 millones de dólares, que es un subsidio indiscriminado. Lo reciben los contrabandistas, los narcotraficantes, los ricos. Aquí quiero hacer una pausa, voltear la página, si quiere volteo el libro, y ahí recién digo, y los ricos también. 4.100 millones de dólares equivale a 2 veces el déficit fiscal. Usted sabe lo que podemos hacer en materia de lucha contra la desnutrición. Yo estoy haciendo una invitación a todo el pueblo ecuatoriano que reflexionen que esos 4.100 millones de dólares lo recibe gente que no debe recibirlo. Por ejemplo. Y aquellos que sí deben recibirlo, no lo reciben. Esto no puede ser afectación a los pobres. Es decir, camaroneros que han tenido cifras récords de venta y crecimiento, pesqueras atuneras y empresas pesqueras deben ser sacadas del subsidio, ¿sí o no? Éticamente, ese subsidio no lo pueden recibir los ricos. Okay. Ese subsidio es para los pobres. Para los pobres. ¿Y va a proceder así? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con cuidado y continuo. Los camaroneros tienen una alternativa y es el tendido eléctrico para cambiar la fuente de energía de combustible fósil a electricidad, que Ecuador la tiene en abundancia y es mucho más barata que usar el diésel. El contraste con el pronunciamiento del asesor del sector indígena, Henry Llanes. Y los que consumen mayor cantidad de diésel importado son las camaroneras, atuneras, cruceros, empresas mineras, empresas petroleras y los cruceros. Entonces, y las empresas termoeléctricas, que es absurdo que utilicen diésel para generar energía termoeléctrica, ¿no? Entonces ellos son los que consumen más diésel. Entonces en la reunión se ha dicho muy bien. Entonces que paguen precios reales los camaroneros, que paguen precios reales los atuneros y todos los otros sectores que menciono. Y el gobierno dice no. Entonces debe haber coherencia. Si ellos son los que tienen más recursos, más dinero, que pueden pagar precios reales, ¿por qué no quiere el gobierno que ellos paguen precios reales? Entonces, no, es que le afecta a las divisas, afecta al empleo. Y en el caso de la compañía de la economía agrícola, que los campesinos, que los indígenas producen la col, la lechuga, el ajo, el tomate, las cereales para abastecer. Ellos no pueden tener a los sectores más pobres. Se está planteando, por ejemplo, de que haya un subsidio social y comunitario para el sector agrícola. El productivo está todavía pendiente. El productivo está todavía ahí pendiente. Eso dijo Henry Llanes. Por cierto, contrasta, el presidente dice que sí se va a ir hacia eso, que es materia de una decisión política, y desde el sector indígena dice que no se quiere hacerlo. ¿Cuál va a ser finalmente en el tema de la focalización de los subsidios la decisión final en estas mesas? Aunque en este diálogo hay dos partes, dirigencia indígena y el gobierno. Señor ministro Darío Herrera, muy buen día. Muy buenos días, gracias por este espacio en Radio Democracia. Hace honor al nombre de la radio, sí. Vea, estamos en democracia, ¿no? Y yo creo que las palabras y los criterios de Henry son muy respetables, pero distan mucho de lo que hemos conversado en las comisiones técnicas. Porque yo personalmente he estado en esas comisiones, he dedicado más de 100 horas desde el inicio de las mesas de diálogo con los indígenas y he estado conversando con Henry Llanes. Lo que él dice está impreciso. El 4.100 millones de dólares es la torta del subsidio total de este año, porque mientras más alto el precio del petróleo, pues más grande es el subsidio.
La mitad de eso tiene que ver con el sector automotriz y sobre todo el sector del transporte, que no se está tocando. Esa es la mitad. La otra mitad tiene que ver con subsidio al gas doméstico y solamente un 10% de ese subsidio tiene que ver con los sectores industriales, dentro de los cuales usted tiene el sector atunero y camaronero. ¿Okay? Entonces, 4.100 millones, el sector atunero y camaronero especialmente está alrededor de 200 millones o 250 millones de dólares de subsidio. Entonces, no es que ellos consumen más, no, y muchos de ellos ya están en procesos de electrificación, inversiones importantes para poder cambiar esa matriz energética. ¿Por qué? Porque no les conviene seguir quemando diésel o consumiendo diésel. Entonces, es todo lo contrario, pero ciertamente este es un proceso de transición. Aquí lo importante, lo que el presidente de la República ha dicho el día de ayer, que es lo que hemos acordado con las organizaciones sociales del día 1, y es, primero, de que el subsidio en este momento está mal focalizado, es decir, beneficia o afecta a todos los ecuatorianos, y en este momento ese subsidio, el 80%, beneficia realmente al 20% que más dinero tiene, y no llega a las clases sociales vulnerables a quien debería llegar. Eso primero. Entonces, así partimos nosotros con nuestras mesas de diálogo con los sectores indígenas. Y entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar de manera técnica y económica, porque esto es un enunciado que lo hicimos con ellos, para poder focalizar y llegar con estos subsidios a los que realmente lo necesitan. Ciertamente el sector comunitario, transporte comunitario, por ejemplo, entre otros. Mire lo que analizamos con ellos, querido Miguel. Analizamos el impacto del incremento de los combustibles en la economía de las personas que ellos representan en el campo, por ejemplo, y de las actividades productivas en el campo. Y cogimos nosotros un ejemplo de 3 hectáreas de producción de papa y analizamos la estructura de costos de esas 3 hectáreas. Cuando digo analizamos, lo hicimos con el señor Leonidas Giza, Darío Herrera y Leonidas Giza, analizando la estructura de costos, preguntando a detalle cómo afecta el incremento de combustibles. 2 temas: transporte comunitario para sacar los productos del campo. Si sube el combustible, le sube el flete. Ok. Número 2, el incremento en la hora de alquiler de tractor para poder mecanizar el agro o las 3 hectáreas de papa. Entonces me decía el señor Isa de que cuando sube el diésel, antes pagaba por la hora de tractor $16 y ahora paga 28. Yo le digo, oiga, yo creo que ahí no es un problema de la subida del diésel, yo creo que lo que tiene usted es un problema de especulación del dueño del tractor. Entonces, son cosas que vamos analizando para realmente llegar al meollo del asunto, ¿no es cierto? Es qué tanto este impacto le genera pérdidas a este sector. Y ciertamente ahí se puede mantener el subsidio actual, en beneficio de estas comunidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero el resto de personas en el país, que sí tenemos un poquito más y podemos pagar, lo debemos hacer. Y lo debemos hacer por un tema ético, como lo dijo el presidente de la República, porque ¿qué no se podría hacer en beneficio de niños que tienen problemas con desnutrición crónica infantil? Hay acciones y gestiones sociales que se podrían incrementar en este gobierno, que bien lo está haciendo y llegando a muchas familias, a madres solteras, con esos dineros. Eso deberíamos nosotros priorizar como gobierno. Y el presidente está muy claro al respecto y nosotros también. Y esperamos el día de hoy sellar estos acuerdos que hemos alcanzado en las comisiones técnicas, no todos los acuerdos, ¿ok? Y dejaremos otros abiertos para seguir conversando en el futuro. Pero tenemos que conversar con los sectores a quienes representan la realidad de estos sectores productivos, por ejemplo, el camaronero, el atunero, entre otros más, no solamente ellos. Y debemos permitir a ellos tener esta mesa de diálogo con nosotros directamente en el gobierno, así como hemos tenido nosotros la mesa de diálogo con los sectores y organizaciones sociales. Señor ministro, está a punto de cerrarse en las próximas horas el tema de la focalización de los combustibles. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo hacer entender que esto será en beneficio primero de los sectores que menos tienen
Y en segundo lugar, corregir una enorme distorsión que solo se le ha manejado desde el ámbito político. Mire, yo creo que parte de los 90 días de diálogo ha hecho de que, en primer lugar, nos entendamos con los sectores y con las organizaciones sociales. Nosotros iniciamos estas mesas de diálogo con ellos con una posición inicial donde indicaban de que no existe el subsidio. O sea, imagínense, usted habla una mesa de focalización de subsidio y el primer enunciado es, resulta que el subsidio no existe. Entonces, bueno, ¿para qué estamos aquí? De ahí hasta todo ese camino recorrido para poder llegar hasta donde estamos ahora, donde tenemos ciertos acuerdos sobre criterios de elegibilidad, sobre quién debería tener subsidio y quién no, yo creo que se ha transcurrido y se ha transitado un camino muy, muy largo, con altos y bajos, ¿no es cierto? Pero eso es parte del ejercicio de este diálogo. Si nosotros podemos conversar y llegar a acuerdos con el sector indígena, las organizaciones sociales, quienes han sido muy violentos en su forma de reclamar y al país le consta y el país no está de acuerdo con eso, imagínense cómo podríamos nosotros trabajar y conversar con el resto de los ecuatorianos. Creo que es muy fácil, ¿no es cierto?, en ese sentido. Pero en todo caso lo que estamos haciendo es marcando una pauta, un inicio. ¿Para qué? Para que en el tiempo este proceso de focalización se afine, se mejore y podamos llegar con la focalización de los combustibles y ese beneficio, ese subsidio a quienes realmente lo necesitan. Aquí lo importante es eso, no desperdiciar esa capacidad que tenemos para poder generar obra pública por un lado, pero no, la desperdiciamos en focalizar un subsidio a alguien que no lo necesita. Y eso tiene que cambiar. Y fíjese usted lo que dijo al inicio, Miguel, un gobierno de izquierda en Colombia, de un solo toque se fue el subsidio. ¿Por qué? Porque reconocen que está mal, porque reconocen que necesitan esos dineros para atender la obra social a las necesidades de su país. Y acá, este gobierno que pensarían que es todo lo contrario, estamos pensando en lo contrario. No puede ser posible, no podemos tener esa falta de coherencia a nivel regional, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eventualmente lo que va a alimentar, cuando no se tenga subsidio como se tiene en Perú y no se tenga subsidio en Colombia, lo que va a permitir esto es que exista mayor contrabando de combustibles de nuestro Ecuador hacia estos países, y eso nos afecta a todos nosotros los bolsillos. Entonces, eso debemos cambiar, debemos permitir de que esta focalización se implemente a partir del día de hoy con los acuerdos, eventualmente se implemente a nivel ya operativo y después se vaya afinando en el tiempo en beneficio siempre de las personas más vulnerables del país. Es decir, ministro, ¿se partirá de este inicio de focalización para determinados sectores desde hoy o desde las próximas horas? Bueno, esperamos tener estos acuerdos el día de hoy, cerrar la mesa. Ahí hay ciertos acuerdos que se alcanzaron en la comisión técnica que serán presentados a la mesa principal el día de hoy. Redactaremos lo que tengamos que redactar, nos pondremos de acuerdo y luego eso será un punto de partida para un proceso piloto de entrada de la focalización. Se irán afinando en ese proceso piloto todas estas necesidades de mejora y eventualmente tenemos que escalar esto, ¿no? A nivel nacional. Se irán midiendo los resultados. No es que el día lunes el precio de los combustibles se libera. No. A ver, espérense un ratito. Por eso nosotros hemos mantenido un poco de sigilo al respecto de cuáles son estos acuerdos, en qué se ha avanzado, etcétera, porque tiene que verse como un contexto. No queremos generar especulación. Esto va a ser gradual, es un proceso, pero es un buen inicio. Y sobre todo, un buen inicio con las organizaciones sociales, quienes siempre han reclamado de que el impacto de la subida de los combustibles, el subir el precio de los combustibles, les impacta directamente a ellos, algo que en cierta manera tiene algo de razón, pero en su gran mayoría no, lamentablemente, y lo hemos determinado con ellos, lo hemos determinado junto con ellos, haciendo estructura de costos de sus realidades económicas, tanto familiares como productivas. Ahí hay otras oportunidades que podríamos atender, mecanización del agro, asistencia sobre transporte comunitario, entre otras cosas. Ahí sí podemos focalizar, ¿no es cierto? Ahí podemos atender a esas personas y a esas necesidades puntuales, pero por unos pocos no podemos generalizar un subsidio a nivel del país. Eso tiene que cambiar.
¿Cómo lograr en esta recta final de esta etapa de diálogos, señor ministro Herrera, que se imponga, en el buen sentido de la palabra, la mesa técnica a la mesa central política, en donde quizás puede haber divergencias entre los primeros argumentos sustentados y los otros, los argumentos ideológicos? Nadie impone nada, mi querido Miguel. La metodología que utilizamos es alcanzar consensos. Y lo he repetido varias veces, se lo he dicho al señor Leonidas Giza y se lo digo una vez más aquí antes de ir a la mesa más tarde a las 9 de la mañana. El consenso significa de que aunque no estés de acuerdo conmigo hoy, tienes que decir que sí y acompañarme en el camino. Y trabajamos juntos, ¿no? Eso es consenso, ¿no? No estoy de acuerdo, mira, pero vamos adelante, caminemos por esta senda, ¿ok? ¿Por qué? Porque beneficia a todos los ecuatorianos. El criterio técnico de la comisión técnica, donde no se logran acuerdos, sino que simplemente se establecen estos parámetros, será expuesto ahora en la mesa número 1, y ahí ciertamente podrá haber algo político. Tendremos que conversarlo al respecto, pero yo creo que estamos desde el inicio ya, desde la parte conceptual, en las primeras reuniones, totalmente de acuerdo, porque recuerde usted que con las organizaciones sociales acordamos y escribimos un documento que fue emitido a la prensa en su momento, al inicio de las mesas de diálogo, que decía que la focalización tiene que ser, o el subsidio tiene que ser entregado de manera técnica y económica, pero sobre todo técnica. Y eso que escribimos ambos es lo que tenemos que respetar, porque eso es parte de los acuerdos. Ahora lo vamos a poner en papel, en blanco y negro. Entonces no tiene que haber ningún motivo por el cual en este momento esté en desacuerdo. Es todo lo contrario. Yo creo que esto marca el inicio de cómo se debería dialogar entre los gobiernos y las organizaciones sociales que reclaman justos derechos, ¿no es cierto? Pero la forma de reclamar es lo que está errado. Yo creo que estas mesas de diálogo, 90 días, más de 128 acuerdos, es el ejercicio democrático que necesita el país para progresar, tener un país de paz, para ser todos más productivos y más felices. Señor ministro Herrera, ¿cómo disipar las preocupaciones cuando uno ha leído, y hemos leído parte de los textos de los acuerdos, al menos en dos sectores fundamentales que quiero que comente? El uno, educación intercultural bilingüe. ¿No se está haciendo una concesión a través de la autonomía para que sea el sector indígena, por respetable que sea, el que venga a imponer las políticas que debieran ser de Estado, de la administración de un gobierno de turno, en el manejo de la educación intercultural? Y la otra preocupación en sectores petroleros, a propósito de la explotación del crudo, que tendrá que revisarse los contratos actuales y casi pedirse autorización de la revisión de los contratos actuales y los nuevos que vengan, señor ministro. ¿No ha habido una sesión en ese sentido? Miguel, no me podría pronunciar al respecto. Quiero yo mantener esa independencia por respeto a mis colegas, ministros y secretarios de Estado que han estado manejando estas mesas. Prefiero no emitir ningún criterio porque no tengo la información a la mano. En todo caso, cada uno de los ministros pues tiene la suficiente preparación, el raciocinio y poder de decisión para decidir qué es lo mejor en beneficio tanto de las organizaciones sociales como también para el resto de los ecuatorianos. En todo caso, nuevamente, el gobierno es un gobierno que está abierto al diálogo, de que no está ni cediendo ni entregando, sino simplemente incluyendo a las personas y a estos grupos, como vamos a incluir a otros más también en este diálogo nacional para llegar a acuerdos que nos mantengan a nosotros como un país de paz. Fíjese usted, tenemos por separado mesas con los transportistas, no una, varias. Yo tengo una agenda de 15 puntos. El presidente el día de ayer dijo claramente, yo tuve otra reunión también sobre temas de seguridad, específicamente seguridad con los transportistas. Nosotros como Ministerio de Transporte estamos tratando 15 puntos adicionales, donde tenemos ya 5 acuerdos, es decir, el 33% acordado en 3 mesas o 3 diálogos que hemos tenido en reuniones. Consecuentemente, y son cosas que están sucediendo y que a veces no publicitamos porque, a ver,
no todos podemos publicitar, pero son cosas importantes que están sucediendo. ¿Para qué? Para mantener a los sectores incentivados, tranquilos, trabajando, ¿no? Creando oportunidades y progreso en el Ecuador. A propósito de esos diálogos con el sector de transporte, ¿cómo se han desarrollado? ¿Cómo ir también atendiendo las preocupaciones de ese sector, señor ministro? ¿Cómo les ha ido? Mire, yo llevo 3 meses como ministro de Transporte y Obras Públicas y yo he tenido ya 3 reuniones formales con la directiva principal que representa a la mayoría de los transportistas del país. Son mesas donde yo personalmente hago de facilitador, es decir, marcador y pizarra yo mismo. Y he publicado las fotos de lo que escribimos ahí, está en Twitter. Si usted me sigue, usted puede ver ahí qué es lo que estamos tratando. Es completa y absolutamente transparente para todos los ecuatorianos, ¿no? Me reúno también con la dirigencia, me reúno y asisto a sus eventos como los 50 años de la FENATRAPE, bueno, entonces, y ahora obviamente hubo un requerimiento adicional, yo estuve lamentablemente fuera del país la semana pasada, pero se reunieron por un tema y una preocupación válida sobre temas de seguridad. Y sobre eso estamos tratando, ¿no? Y tenemos otra mesa de seguridad que la va a manejar o la va a liderar el ministro del Interior con reuniones cada 15 días. Eso no quita que sigamos trabajando en los otros temas que tenemos nosotros como Ministerio de Transporte un poco más operativos y nuevamente el diálogo súper abierto, súper fluido. No en todo acordamos, lamentablemente, como debe ser. A ver, esto no es que yo vengo con la carta a Papá Noel y Papá Noel existe. No funciona así. Yo creo que es importante ir encontrando esas coincidencias, generando esos incentivos para el sector del transporte, muy importante en el país, son grandes aliados. Y usted ve, ahí tenemos mesas, acuerdos, trabajo, avances, y eso es lo que necesita el país, que un gobierno, como el gobierno del presidente Guillermo Lasso, llegue a acuerdos y motive a que el sector del transporte pues genere lo que tiene que generar, es el movimiento de la carga, del transporte, de la gente en el país, y que no pare la producción, obviamente, ¿no? Sobre las mesas de diálogo con el sector indígena y también con el transporte, ¿seguirán, en el caso del sector indígena, que se sellaría esta fase de los 90 días, van a continuar instaladas las mesas, que sería muy importante, ministro? Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Nos propusimos una metodología para poder llegar y cerrar a los 90 días. Eso vamos a hacer hoy. De parte del gobierno nacional, y lo dijo el presidente Guillermo Lasso el día de ayer, si queremos tener mesas abiertas para continuar con diálogos, yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, a mí no me molesta. Yo disfruto cuando estoy liderando estas mesas y conversando con los sectores indígenas. A veces no coincidimos en cosas y no estoy de acuerdo, pero bueno, es parte del ejercicio democrático, ¿no? Yo creo que mantener el diálogo de manera permanente es vital e importante para los ecuatorianos, más aún en un tema como la focalización de los combustibles, que por su complejidad técnica va a llevar un proceso demorado, ¿no es cierto? Es un proceso de que posiblemente demorará años, pero iremos afinando e iremos incluyendo no solamente a las organizaciones sociales. Recuerde usted que estamos trabajando en esta mesa de diálogo con 3 organizaciones sociales, pero hay organizaciones sociales, cientos y cientos, ¿no es cierto?, y de sectores productivos y gremiales, que tenemos que trabajar con ellos también. Es así de simple, porque este es un gobierno de todos los ecuatorianos. Eso implica que se van a abrir a otros sectores para que no aparezca inicialmente que solo el sector indígena es el que ha estado participando en estos diálogos. Y lo importante, Miguel, es que si tenemos algunos cuestionamientos o áreas de oportunidad, que debamos tratarlo con sectores gremiales importantes y productivos, tenemos que ir y conversar con ellos. Nuevamente, no hay que ser soberbio. Nosotros como gobierno tenemos información, pero no toda la información. Hay que conocer la realidad de cada uno de los sectores. Y esto mismo le digo a los sectores o a las organizaciones sociales. Tampoco ellos pueden decidir por sectores sobre el cual no tienen conocimiento pleno de cuál es la realidad de estos sectores. Nosotros no estamos defendiendo aquí a un sector que
que porque es más rico o es menos rico. No, eso no funciona. Hay que ser muy pragmático al momento de tomar estas decisiones, porque claro, estos sectores productivos emplean a muchísima gente y nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera simplemente porque se me ocurre, ¿no? Así no funciona. De que los sectores indígenas pueden estar involucrados en estas mesas como parte activa, por supuesto. Mire, yo no tengo ningún inconveniente, pero las decisiones que tomemos con estos sectores van a tener que ser resueltas con estos sectores. ¿Cómo evaluaría el ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, el papel de la Iglesia Ecuatoriana en este proceso de diálogo? Yo creo que la conferencia episcopal ha jugado un papel vital, importantísimo, sobre todo manteniendo la metodología, el orden, siendo facilitadores en este proceso. Yo creo que han hecho un excelente trabajo, más allá de las expectativas que yo personalmente pudiera tener, y dada la complejidad de a veces las mesas, porque hay momentos en donde como no llegamos a ciertos acuerdos, pues simplemente tenemos que virar la página, y virar la página a veces no es tan fácil, pero en todo caso, tanto las personas que han servido como facilitadores, así como la mesa coordinadora de la iglesia, han sido y han jugado un papel súper importante, y yo quedo muy agradecido por esa ayuda y espero de que estén dispuestos en el futuro a seguir acompañándonos en el caso de que su organización, su institución les permita. Señor ministro, en un diálogo y en una negociación no todo se alcanza el 100%, y por ello no teme que desde una visión política, luego de este proceso de diálogo, se pueda anunciar posteriormente medidas de hecho que serían nefastas en el país. Ya tenemos el saldo de junio 2022 que fue negativo para la economía ecuatoriana. ¿Cómo evitar eso? Se sigue en el diálogo y se siga con los acuerdos. Mire, yo le voy a hacer una reflexión. En estos 90 días nosotros hemos construido, junto con las organizaciones sociales y con el pueblo ecuatoriano, con los medios, hemos construido un relato. Hay una historia. Y esta historia está documentada en actas de cada una de las sesiones, donde no se hace resumen, sino que se indica exactamente lo que cada persona ha dicho en su intervención. Es decir, usted tiene ahí toda la historia de cómo se han desarrollado estas mesas de diálogo. Por mucho de que uno pueda tener una posición política que motivada por cualquier otra forma, pero en ese momento usted tiene que refutar esta historia de 90 días de diálogo que indica lo contrario. Yo creo que cada quien tiene la potestad de decidir y hacer lo que sea, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus intereses, pero en este momento la historia ha cambiado. Luego de 128 acuerdos, y los que alcanzaremos hoy y mañana o los que vengan, ¿no es cierto?, yo creo que la historia del país ha cambiado. Por eso el diálogo ha sido algo histórico. Nunca antes en la historia del país ha sucedido algo como lo que ha sucedido ahora. Y eso hay que celebrarlo. Eso hay que celebrarlo por la paz y por la prosperidad, por la productividad de nuestro país. Yo no creo que van a existir nuevos levantamientos. Personalmente no quiero pecar de ingenuo, y en el caso de que alguna persona quisiera hacer eso, especialmente luego de esta historia, este relato de consensos y de acuerdos, pues yo creo que el pueblo ecuatoriano ya sabe o sabría, ¿no?, a quién va a tener que apoyar y a quién no. Señor ministro, un tema de coyuntura como ministro de Transporte y Obras Públicas, ¿cuándo se agiliza el proceso a través de la Agencia Nacional de Tránsito, la ANT, la renovación de licencias, del otorgamiento de licencias, que ha estado muy demorado, dar 3 meses para que haya, ¿cómo agilizar ese proceso? El director de la ANT lleva apenas 2 meses en el cargo. Él ya anunció, creo que fue sacado un poco fuera de contexto en primicias,
lo que estaba haciendo para reducir este tema, no más allá de una semana. Y hizo un anuncio potente al respecto. Yo le quiero dar un anuncio adicional, que es algo que estamos trabajando ahora y que posiblemente sea un anuncio en las próximas semanas. Y tiene que ver con la cédula digital, pero además tiene que ver con la licencia digital. Y esto sería un gran anuncio para los ecuatorianos, de poder en algún momento dado tener aquí su licencia y poder prescindir del documento físico. Estamos trabajando en ello. ¿Para qué? Para nuevamente romper esos paradigmas y poder agilizar estos procesos en beneficio de los ecuatorianos. Pero deme un ratito hasta que tengamos todo listo para poder hacer un anuncio formal. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la atención al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera. Quizás un mensaje final. Qué importante sería para el Ecuador que no se levanten literalmente de la mesa de diálogos, aun cuando terminen etapas de los procesos. El diálogo debiera ser permanente a fin de, más allá de las diferencias que son democráticas y saludables, ir encontrando puntos de encuentro, perdón la redundancia, y lograr salidas a los problemas y con ello desactivar actuaciones políticas que le hacen daño al Ecuador, señor ministro. El relato que le comentaba tiene una serie de acuerdos que el gobierno nacional acepta, valora y que va a implementar, independientemente si es que al final hay un acuerdo del todo o nada. Déjeme explicarle. Este tema de los acuerdos no es que yo acuerdo todo o no acuerdo nada, no. Y algunas oportunidades que nosotros encontremos, aunque no estemos de acuerdo, pero que el gobierno nacional considere de que es en beneficio de los ecuatorianos, igual el gobierno nacional va a actuar y va a implementar esas decisiones y esas acciones en beneficio de los ecuatorianos. El diálogo es para rescatar, para recibir esta información que nos permita crear la política pública y enfocar esta política pública en el beneficio de los ecuatorianos. ¿Okay? Entonces, si nosotros nos mantenemos con esa visión, no importa si alguien se para o no está de acuerdo. Además, usted tiene 3 organizaciones sociales. Para nosotros, si una está de acuerdo, es suficiente, honestamente, porque, a ver, no podemos, esto no es de todo o nada, nuevamente. Usted ha visto 128 acuerdos y creo que hay 17 grandes desacuerdos. ¿Habrán desacuerdos? Es normal. Y se tendrá que seguir analizando temas en el futuro. ¿Necesitamos involucrar a otros sectores sociales? Por supuesto que sí. ¿Sectores productivos? Por supuesto que sí. Aquí lo importante es que los ecuatorianos debemos estar tranquilos de que este gobierno del encuentro es un gobierno serio, que dialoga, que llega a consensos y que siempre va a estar abierto para alcanzar más consensos y seguir con diálogos en beneficio de los ecuatorianos. Y ese es el mensaje que lo dejo aquí sobre la mesa. Ya veremos si es que tenemos posiciones políticas que traten de trabar este tipo de diálogos y este tipo de resultados positivos que nos mantienen a nosotros en un Ecuador de paz. Yo creo que por ahí no es el camino. Yo creo que eso ya es página virada. Yo creo que este es un nuevo Ecuador luego de estos 90 días de las mesas de diálogo. Ministro, si con estos diálogos se desactiva el tema de las manifestaciones que no conducen a nada, más allá del reclamo legítimo que haya, paro de transportistas, eso está descartado también. Usted vio el día de ayer, me parece, antes de ayer estuvimos con los transportistas, antes de ayer, perdón, totalmente descartado. Además, ellos no iban a hacer un paro, por si acaso. Ellos iban a hacer un plantón pacífico para reclamar temas de seguridad. Y armamos hoja de ruta sobre ciertos puntos en el tema de seguridad, sobre todo el programa Transporte Seguro, que lo lidera ANT, entre otros. Entonces, sí, vale la oportunidad para podernos reunir. Todo perfecto. Y tuve una reunión directamente con el presidente la semana pasada, y después tuvimos una reunión con nosotros ahora y rueda de prensa. Entonces, eso está totalmente descartado. Yo creo que los paros
no le favorecen a nadie en el país. El costo de los 18 días de paro fue algo nefasto para nuestra economía y aún así el gobierno del encuentro sigue invirtiendo en tema social muchísimo más, 60% más que lo que invirtió el gobierno del presidente Correa. Entonces, aún con estos bemoles y estos paros que han afectado la economía del país. ¿Habrá algún anuncio finalmente, señor ministro, algún anuncio oficial conjunto al finalizar las mesas entre hoy o mañana, para que no aparezca, porque a veces el gobierno da su versión sobre los resultados? Usted ha dicho 128 acuerdos y a veces políticamente se utiliza no, solo la parte negativa y no los acuerdos. ¿Se podrá desde la mesa, sentados, también conjuntamente anunciarle al país públicamente y que no sean esas visiones de cada sector? Mire, la parte política y esa motivación política de cada uno de los actores, yo respeto, ¿no? Por mi lado, soy muy pragmático y muy positivo, sobre todo. Peco de ser positivo y optimista. Yo creo que lo que debemos nosotros como por algo, perdón, ministro, por algo está en Conductores Positivos también. Que sí, grandes amigos, Conductores Positivos, sí, es verdad. En todo caso, aquí lo importante es que como ecuatorianos y cada uno desde su trinchera, y ustedes especialmente de los medios de comunicación, lo que debemos tratar de hacer es engrandecer, magnificar estas noticias positivas. Ayer en la entrevista del presidente Guillermo Lasso con el señor Carlos Vera, creo que Carlos Vera indicó de que las noticias malas venden periódicos. O algo así, fue el comentario. Y puede ser posible, pero no debemos centrarnos solamente en eso. Yo creo que las noticias positivas también venden esa tranquilidad, motivan a que todos nos levantemos todos los días, vayamos a trabajar, entre otras cosas. Entonces, debemos tratar de promover noticias positivas en beneficio de todos. Yo creo que hacia allá debemos ir, querido Miguel. Muchas gracias al señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, por esta información tan importante sobre los diálogos sobre los que se debe persistir. Ministro, muy amable. A la orden, gracias. Pase bien. Muchas gracias. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo sobre el presupuesto del 2023, sus componentes, uno de ellos el aumento anunciado del gobierno a los salarios en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022.